Análisis. Bueno, al final no sucedió. Al final se suspendió, no para siempre, se suspendió por un año, es decir, hasta agosto del próximo año. Se chuteó. Sí, se chuteó. Nos referimos a la tarjeta de coordenadas. Ayer se anunció, lo hizo la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, que esta eliminación de la tarjeta de coordenadas que se había señalado no, más bien se posterga para facilitar una transición. Lo que hubo fue un reproche y un malestar de muchos ciudadanos, no solamente quiero decirte de gente, de adultos mayores, que vimos muchas cartas en el Mercurio criticando lo que significaba esto, para muchas otras personas que fue como de un minuto a otro hacer un cambio, y hay una cierta resistencia probablemente al cambio y confianza también, ¿no es cierto?, de los instrumentos nuevos. De eso queremos conversar esta mañana, Connie, con nuestro invitado. Exactamente, Daniel García, director general de Supervisión y Conducta de la CMF, quien está con nosotros al teléfono. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días, Connie. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder aclarar las dudas que hay respecto a este tema tan importante. Empecemos por aclararlo como lo básico. Después del anuncio de ayer, entonces, para la gente que está escuchando y que hay gente, no solo como dice Claudia, adultos mayores, que está como desesperada con esto de que ya no podía usar la tarjeta coordenada, la va a poder usar para hacer transferencias o pago por lo menos por un año más, ¿cierto? O hasta julio del próximo año, ¿cierto? Así es, ese es el sentido de la ampliación del plazo para la entrada en vigencia de subir los estándares de seguridad en los mecanismos de autenticación y verificación de las personas para el uso de sus productos financieros, en este caso para transferencia de fondos y onboarding o cuando ingresan a un sistema de cuentas bancarias. Sí. Entonces, efectivamente se prorroga por un año, lo van a poder seguir usando y ello sin perjuicio de que es un plazo que entendemos razonable para que efectivamente vayan transitando las personas que tengan mayores dificultades o sean más dependientes o usen con mayor intensidad las tarjetas de coordenadas a mecanismos más seguros que le den mayor fortaleza frente a los temas de fondo, que es lo que nos interesa abordar. Sí, yo Daniel, creo que es lo que le interesa a todo el mundo, sí, que es el tema de la seguridad de las transacciones. Ya, es que eso quería preguntarle, porque primero, la tarjeta coordenada fue como un shock para muchas personas, porque no hubo acá una, comillas, ¿cómo se llama?, educación financiera o una información clara respecto de por qué se estaba haciendo. Entonces, mi primera pregunta es, porque debo de confesarle que yo soy de las que se resistía. Se resistió mucho. ¿Qué tan frágiles, qué tan vulnerables son estas tarjetas de coordenadas y por qué? Es vulnerable porque es algo que es un dispositivo, fijo, que se puede perder. Se le puede sacar una foto por el celular, tiene la característica de que también en algunos casos con el uso de inteligencia artificial se pueden usar algoritmos que pueden descifrar los códigos, entonces es evidentemente más frágil que otros mecanismos como los biométricos o como los que se conocen de conocimiento, o sea, que son de conocimiento propio de la persona, como números, qué sé yo, y que tienen además ciertos estándares que los bancos y las entidades financieras siempre sugieren que no pongan la fecha de nacimiento de los hijos y cuestiones de ese tipo, pero evidentemente la tarjeta de coordenadas es más frágil que otros mecanismos. Y lo que sucede es que los delincuentes evolucionan también en la misma medida que van aumentando los productos y los servicios financieros disponibles, y abordan y atacan precisamente aquellos eslabones más débiles. ¿Cuáles son aquellos eslabones más débiles? Las personas que están menos familiarizadas con las condiciones o con el uso de la digitalización, por llamarlo de alguna manera, y este tipo de mecanismos de autenticación son los principales afectados de los fraudes. Sí, hablamos con Daniel García, director general de Supervisión y Conducta de la CMF. La pregunta es, usted dice sí, es mucho más vulnerable, pero usted seguramente lo vio, quiero llevarlo como a la ciudadanía. La gente dice, bueno, pero ¿por qué mi celular no va a ser vulnerable si me lo quitan y se llevan todo? Se llevan mis claves, sobre todo las personas mayores tienen mucha desconfianza, porque sienten que el celular también es muy vulnerable para ser, ¿no es cierto?, hackeado por delincuentes que se lo roban y ingresar a sus cuentas corrientes.
O sea, a ver, yo creo que un elemento que uno siempre tiene que tener sobre la mesa es que tiene que, independiente del mecanismo que utilice, tiene que ser cuidadoso, ¿no? Todo mecanismo de autenticación o verificación puede tener el riesgo de ser vulnerado en la medida que uno no sea cuidadoso con él. O sea, no hay mecanismo infalible. Por lo mismo, los estándares internacionales en esta materia, o sea, cuando dicen, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para mitigar estos riesgos de fraude? Establecen la presencia de 2 mecanismos de verificación para poder operar los productos financieros. Y básicamente se refieren a mecanismos que pueden ser de conocimiento, o sea, que yo conozco algo, como lo hablábamos recién, un número, un código, que solo yo lo conozco. Posesión, algo que yo tengo, que puede ser, por ejemplo, un digipass, como le llaman habitualmente, estos dispositivos que van cambiando los códigos cada cierto tiempo, e inherencia, que es lo que yo soy. Y esto está asociado básicamente a los temas biométricos, como el facial, que es lo que más utilizan las aplicaciones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de seguridad si es que se pierde el celular? Es que existen 2 mecanismos para poder acceder a los productos financieros y hacer transferencias o hacer pagos, que es básicamente el biométrico o el de inherencia, por llamarlo de alguna manera, y el de conocimiento. Entonces ese es un mecanismo más robusto que la tarjeta o el código de seguridad. Recuerden que mucha gente se le olvida el código de seguridad y al mismo tiempo tiene una foto de la tarjeta de coordenadas en el celular. Claro, cierto eso. Daniel, esto parte, ¿cierto? Y es parte de la ley antifraude, es uno de los puntos. Y en un principio, y esto es lo que dicen de la Asociación de Bancos, y le quiero preguntar a usted si hacen algún mea culpa por parte de la CMF de la forma en cómo lo implementaron, porque lo que sostienen desde los bancos es que se les había dado, y esa es la, digamos, así como lo interpretaron, un plazo que empezaba a correr desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio de 2026, y que a partir de julio del 2026 sería obligatorio tener 2 mecanismos, y que lo que pasaba entre medio, entre ahora agosto y julio de 2026, era que había que sumar una segunda forma, mecanismo de autentificación, pero que no era obligatorio sacar la tarjeta de coordenadas, sino que se podía convivir hacia un minuto en que el próximo año se eliminara la tarjeta de coordenadas. Y ellos dicen, y el 31 de julio, en la víspera de que empezara a regir este plazo para la transición, les llega un oficio firmado por usted preguntándole cómo van a sacar o cómo van a hacer esto de sacar la tarjeta de coordenadas que empieza mañana. Entonces quiero preguntarle, ¿hubo algún error por parte de la CMF o los bancos entendieron todos mal? ¿Hay algún mea culpa por parte de la CMF y que los lleva finalmente a tomar la decisión ayer de retrasar en un año la salida de la tarjeta coordenada? A ver, yo creo que hay que distinguir las cosas. Lo primero es que el sentido final, y yo creo que aquí no hay 2 opiniones al respecto, es avanzar hacia dar mayores garantías o más que garantías, mayores estándares de seguridad en las operaciones que realizan todos los chilenos. Por supuesto. Los adultos mayores, los jóvenes, los que están en etapa de trabajar, los que son más familiarizados con las tecnologías, es elevar el estándar de seguridad para todos, porque el tema del fraude es un tema hoy muy presente en la vida cotidiana de las personas. Tenemos cifras, Daniel García, tenemos cifras de fraude. Yo creo que es importante tener la dimensión de lo que estamos hablando, porque evidentemente usted sabe que los cambios siempre generan resistencia. Es relacionarnos enteramente nuevo con nuestra institución financiera, con el celular. ¿Qué está pasando con los fraudes? ¿Qué tipo de fraude ha crecido? Si usted tiene cifras. Sí, a ver, lo que tú dices son varios temas que están combinados, porque efectivamente uno tiene que equilibrar. Por un lado, subir los estándares de seguridad, eso es una realidad. Los fraudes cada vez son más inteligentes también. Fraudes tipo phishing, o sea, engaños muy bien estructurados que te mandan correos electrónicos que te hacen pinchar, que digamos de manera bastante bien sofisticada te hacen entregar las claves y finalmente hacen operaciones que son desconocidas. Nosotros, para contestar la primera pregunta, nosotros pusimos en consulta pública esta normativa
en abril del año 2025, o sea, hace ya varios meses, donde estaban las mismas condiciones que quedaron fijadas en esta materia a la hora que se emitió la normativa. Y lo que efectivamente se hizo el día anterior fue un requerimiento para indagar más bien en cómo se había informado la transición hacia este nuevo estándar que se había determinado a través de la normativa. Pero más allá de los ya, plazos, pero entonces, pero igual es importante, digamos, ver si se hicieron bien las cosas, porque por algo se cambió la medida. Por eso le estoy preguntando a Daniel. Al entender de la CMF, que es el regulador, la tarjeta de coordenadas tenía que ser eliminada, o sea, no valía como mecanismo de autentificación a partir del 1 de agosto de este año y no a partir de julio de 2026, y que en este periodo hubiera una transición. Sí, la norma era clarísima al respecto en este punto. Ahora, ¿Y por qué entonces retroceden? Porque hubo falla, y por eso le pregunto, ¿reconocen ustedes o hacen algún mea culpa de que hubo alguna falla en la implementación o en la comunicación, por último? Sí, a ver, aquí lo que uno tiene que hacerse cargo es que este objetivo final, el tema no es la oportunidad, en el fondo, si es el 1 de agosto de este año, en noviembre o finalmente es en agosto del año 2026. Lo que es importante es avanzar o transitar hacia estándares más altos. Entonces, si una vez emitida, efectivamente, algunas entidades que no lo habían levantado en el proceso anterior de varios meses, observaron que algunos segmentos importantes de clientes tenían una dificultad mayor en esta transición por distintos temas. Aquí hay temas, como se mencionaba recién, culturales, de costumbre, y también, por cierto, más distancia de conocimientos tecnológicos en algunos segmentos. Obviamente, la Comisión tiene que evaluar este equilibrio sin perder el sentido de fondo, digamos, o el objetivo final. Y por eso también nosotros entendemos de que se puede dar una transición más larga en el tiempo, en la medida que tengamos claro cuál es el objetivo final. Y creo que lo valioso de esta discusión es que las personas que estaban ya entendían de que las tarjetas de coordenadas era el único mecanismo que podían utilizar, ya saben de que efectivamente es un mecanismo más riesgoso, que vamos a tener que transitar en los próximos meses, que entendemos que un plazo holgado precisamente para que se puedan hacer estos ajustes, para que ellos mismos vayan familiarizándose con sistemas distintos que permitan tener más seguridad en sus operaciones financieras. Hablamos con Daniel García, director general de Supervisión y Conducta de la Comisión para el Mercado Financiero. Es cierto, usted está mirando el vaso medio lleno, es decir, hoy día hay claridad en toda la población producto de este debate de que la tarjeta coordenada tiene mayor vulnerabilidad. Y tiene sus días contados. Ok, ese es un punto. Pero también aquí yo creo que es importante que a lo mejor hubo un problema de percepción de la CMF, una mirada como que un poco realista en el sentido de que es entender que en todo el país no todo el mundo tiene acceso y además capacidad de relacionarse con Internet, con las redes sociales, con sus teléfonos móviles, de la manera en que a lo mejor creemos que se relacionan. Yo me encuentro con muchas personas que no saben hacer ni siquiera una transferencia por su celular. Y no solamente, o sea, adultos mayores, ¿para qué decir? Pero hay todavía, ¿no es cierto?, no hay una capacidad nacional que nos permita entender que todo el mundo se lleva bien con los teléfonos. Lo vimos en pandemia, pero probablemente esa brecha no se ha superado. Entonces nos faltó ahí, digamos, tener una mirada más conectada como con la realidad, no solamente con los segmentos mayores. A ver, yo creo que uno siempre tiene que ir aprendiendo de las experiencias que va desarrollando, particularmente cuando se trata de fijar como condiciones de comportamiento en el fondo, que son están muy internalizadas en el día a día de las personas. Yo creo que acá efectivamente de los antecedentes que vienen con posterioridad o cercanos al arribo de la restricción, que insisto, no fueron advertidos debieron haber sido advertidos en las discusiones por las propias entidades financieras, que son los que mejor conocen a sus clientes y las características y los mecanismos de uso que tienen. Pero creo que en el fondo, más allá de eso, que efectivamente cuando nosotros hacemos la ampliación del plazo entendemos de que hay una necesidad,
de dar un mayor tiempo para esta adaptación, me quiero quedar con el tema de fondo, que es efectivamente avanzar, que eso es algo que yo creo que nadie ha puesto en discusión, que es avanzar a tener estándares que le den mayor seguridad a las operaciones que realizan las personas. Ya, y en ese sentido, Daniel, ¿a ustedes les parece efectivamente más seguro, o dicen, son más seguras que se pase de esta tarjeta de coordenada? Ya entendimos por qué la tarjeta de coordenada física y cualquier elemento que sea físico para probar y autentificar tiene la debilidad que usted ya explicó. Pero ¿les parece que las propuestas y los mecanismos que proponen los bancos con aplicaciones en los celulares son suficientemente seguras? A ver, efectivamente, como les mencionaba hace un instante, cuando hablamos de autenticación reforzada, considera al menos dos mecanismos de verificación. Y esos sí son estándares que están reconocidos a nivel internacional como más seguros. Por cierto, tienen que haber dos estándares, porque yo puedo tener la aplicación del celular y si solo es uno, efectivamente es más vulnerable, pero el estándar que nosotros recogemos en la norma, pero que aquí no inventamos la rueda, esto es lo que se hace a nivel internacional en este tipo de estándares, es con dos mecanismos de verificación que tienen que ver con el conocimiento, posesión o inherencia, que es lo que yo mencionaba hace un instante. ¿Y qué pasa? Perdón, una pregunta bien poco. ¿Qué pasa, por ejemplo? Siempre le dicen a usted, no haga transferencia en lugares públicos si usted no se está en una cafetería porque le pueden, ¿no es cierto?, hackear el internet. ¿Qué pasa si una persona se está tomando un café y tiene que hacer ahí la transacción? ¿No está más expuesto también? A ver, de todas maneras, hay que considerar que el uso de la tarjeta hoy día de coordenadas podría tener el mismo riesgo que se está mencionando acá si se utiliza la transacción a través del celular, porque la gente utilizaba el propio celular para hacer la operación en algunos casos. Efectivamente, eso ya tiene que ver con estándares de seguridad digital, de conexiones a redes seguras y de Wi-Fi que den certeza, y eso efectivamente son medidas de seguridad complementarias. A ver, yo creo que acá es un tema que va bastante más allá, el tema de la seguridad digital de las personas va bastante más allá de simplemente los estándares que fijemos nosotros como Comisión para el Mercado Financiero o reglas para hacer transacciones de transferencia de fondos o compras. Esto tiene que ver con una cultura mayor, que por cierto nos excede, pero que hay que ir reforzando entre todos. Por ejemplo, no compartir información sensible a través de las redes sociales, como utilizar redes seguras de acceso o conexión a Internet, como no compartir claves de Internet con otras personas. O sea, hay un montón de cosas que todo el mundo a estas alturas de la vida debiese ir incorporando sus hábitos diarios de vida al final del día. Se nos acabó el tiempo, pero ¿qué pasa si a uno le roban el celular? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Si tengo aquí el mecanismo para pero la autenticación, ¿cierto? Y me roban el celular. ¿Me quedo sin hacer transferencia? Bueno, efectivamente, si tienes una pérdida del celular, el celular, y supongo que se plantea que tiene descargada la aplicación. Sí, la aplicación requiere para el uso los dos mecanismos de verificación, o sea, tendrían el celular, pero no podrían acceder por el acceso biométrico si es que fuera de inherencia o requeriría algún otro de posesión. Bueno, quizás de aquí a un año se va. El canal habitual de denunciar primero el extravío de su aparato, llamar a la entidad financiera. La entidad financiera está obligada a disponer de canales alternativos como teléfonos u otros para poder hacer la denuncia y poder bloquear sus productos si es que fuera necesario, hasta poder restablecer su conexión a través de otro dispositivo. Daniel García, director general de Supervisión y Conducta de la CMF, muchísimas gracias por esta ilustrada conversación esta mañana. Que esté muy bien. Chao. Muchas gracias. Adiós. Que esté muy bien.